Normalmente, cuando se piensa en un examen, digamos de opción múltiple, existe esta expectativa de que todo va a ser como de precisión matemática, o sea, como ingeniería pura. Claro, como si hubiera una fórmula exacta para todo. Exacto. Lees la pregunta, encuentras el dato correcto que archivaste por ahí en tu memoria, marcas la casilla y ya. Un proceso súper limpio. Sí, y es una idea muy reconfortante. Asumir que todo encaja perfectamente en estas cajitas ordenadas de lo correcto contra lo incorrecto. Pero, híjole, el diseño de las evaluaciones de alto impacto casi nunca funciona así. Y eso es precisamente lo que ocurre al entrar a este mundo de la gestión educativa en México. Para nuestro análisis profundo de hoy, hemos recopilado un montón de fuentes. Bastantes, de hecho. Sí, tenemos lineamientos normativos federales, la guía integral oficial y también varias notas de casos reales. Así que nuestra misión hoy es diseccionar a fondo la evaluación de promoción directiva de UCICAM. Que para quienes no estén familiarizados con el acrónimo, UCICAM es la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Básicamente la entidad federal que dicta cómo un docente puede subir a ser director en una escuela pública. Exactamente. Y el problema es que, al enfrentarse a este examen, toda esa certeza matemática de la que hablábamos, pues simplemente desaparece. Totalmente. Estamos frente a un panorama donde la respuesta que parece más lógica, más evidente y, digamos, más de sentido común, suele ser exactamente la que garantiza que repruebes el reactivo. Es que es un campo de evaluación súper complejo. Y lo fascinante aquí es que las trampas no son simples errores de redacción. Ah, no, para nada. Están diseñadas estratégicamente y se disfrazan de muy buenas intenciones. Se alimentan de la costumbre, de eso que vemos todos los días operando en los pasillos de las escuelas. Pues vamos a desmenuzar esto a fondo, porque ojo aquí, no se trata de hacer un simple repaso administrativo aburrido o leer un índice de leyes. La idea es entender la anatomía de la prueba. Ajá, y para eso tenemos 4 casos de estudios súper críticos que sacamos de estos documentos. Así es. Vamos a explorar por qué la intuición es de verdad el peor enemigo al buscar esa promoción. Y hacia el final de la charla, vamos a revelar cómo operan las estructuras de estas preguntas para poder, elegir la resolución normativa correcta sin caer en la trampa. Y el concepto central que le va a dar sentido a toda esta conversación tiene un nombre muy específico en la jurisprudencia. Es el interés superior de la niñez. Ese es el famoso principio rector. Exacto. Si se logra comprender cómo aplicar ese concepto por encima de, digamos, las presiones sociales o de las carencias que tiene el sistema, entonces toda la lógica detrás de la evaluación empieza a tener sentido. Pues para entender esa lógica, creo que hay que empezar con la primera gran ilusión óptica del sistema, que es el espejismo de la democracia escolar frente a lo que dice la Constitución. Uf, un tema fuertísimo. ¿El dinero? Sí, pensemos en el dinero. El primer caso en nuestros documentos plantea un escenario clásico. Un directivo recién asignado llega a una primaria. Y la Asociación de Padres de Familia, la famosa APF, acaba de tener su asamblea general. Ajá, y votan. Votan democráticamente, todo muy formal, y acuerdan cobrar 500 pesos obligatorios por familia para darle mantenimiento a la escuela. Y el acta dice, así con todas sus letras, que si no pagan, pues el alumno no se inscribe y no le entregan sus libros de texto. Y claro, ahí es donde entra el falso sentido común. Exacto, porque un director novato podría decir, bueno, es una decisión de la mayoría, el dinero se va a usar para pintar las aulas, yo mejor no me meto con la voluntad de los papás. Y justo en ese instante, el sistema de evaluación detecta la falla. Reprobado. Caíste redondito. Totalmente. El error de ese director hipotético es creer que una asamblea escolar, por más votos democráticos que tenga, tiene el poder de legitimar una violación a los derechos fundamentales. O sea, la asamblea no está por encima de la ley. Para nada. Si vemos el panorama general, el artículo 3 de la Constitución establece de manera irrefutable que la educación impartida por el Estado es gratuita. Punto. Ninguna contraprestación, donación o estas cuotas mal llamadas voluntarias pueden condicionar el servicio educativo. Ni la entrega de documentos. Ni la entrega de documentos, ni el acceso a los materiales. Es ilegal. A ver, intentando aterrizar esto un poco.
Es como si los pasajeros de un vuelo comercial votaran por mayoría absoluta, así en pleno aire, que van a apagar los motores del avión para ahorrar combustible. Qué buena imagen. O sea, por muy democrática que sea la votación a bordo, pues no pueden ir en contra de las leyes de la física. Se van a estrellar, o sea, no hay de otra. Sí, es una imagen dramática, pero creo que una analogía legal un poco más precisa sería imaginarnos a una asociación de vecinos en una colonia. Ajá. Y tras una votación unánime, deciden que ya no van a pagar impuestos federales porque mejor van a usar ese dinero para pavimentar su propia calle. Claro, no funciona así. Exacto, no funciona así. La soberanía de esa asamblea local choca de frente contra la jurisdicción nacional. No tienen autoridad para legislar sobre un derecho constitucional. Entiendo perfecto. Entonces, el directivo que evalúa USICAM no es alguien que simplemente llega y se lava las manos diciendo, bueno, pues los padres lo decidieron. No, el directivo tiene que ser el garante de ese derecho a la educación. La normativa le exige intervenir, mediar y sobre todo aclarar que sí, la colaboración de las familias es súper necesaria y legítima, pero jamás, bajo ninguna circunstancia, es vinculante al acceso escolar de un niño. Y supongo que en el examen te la ponen difícil. Bastante. Este es un distractor muy clásico. La opción incorrecta en la prueba va a usar un lenguaje súper persuasivo, hablando de respetar el acuerdo mayoritario de la comunidad y cosas así. Ya para apelar a tu espíritu democrático y que digas que sí. Exactamente. Quieren ver si tu sentido común le gana a tu conocimiento normativo. Lo cual nos lleva a otra dimensión de este mismo conflicto jurisdiccional. O sea, si las asambleas no pueden controlar el dinero para condicionar inscripciones, pues surge la duda sobre si pueden controlar el tiempo. El reloj de la escuela. Otro temazo. Sí, el segundo caso que tenemos en nuestras notas va por ahí. Tenemos a la misma asociación de padres de familia. Vuelven a votar, de nuevo todos de acuerdo, y deciden que la escuela debe cerrar 1 hora antes todos los viernes. Ajá. La clásica excusa de la logística. Claro, dicen que es para facilitar traslados, evitar el tráfico espantoso y que los niños descansen más para el fin de semana. Hacen su acta formal, se la dan a la dirección y exigen el cambio de horario. Y otra vez, el sentido común te diría, pues si todos están de acuerdo y beneficia a las familias, ¿por qué no? Pero la resolución normativa vuelve a ser tajante ahí. El tiempo en la escuela no es negociable a nivel local. ¿No se puede tocar? No. La jornada escolar y el calendario oficial son competencia exclusiva de la autoridad educativa federal y local. Ni la APF, ni siquiera el Consejo de Participación Social tienen atribuciones legales para estar alterando la jornada a conveniencia. Pero a ver, siendo un poco abogado del diablo aquí, más allá de la burocracia, ¿cuál es el argumento de fondo? Porque alguien diría, oye, 1 horita menos el viernes tampoco le hace tanto daño a nadie. Es que el daño sí es sustancial cuando lo empiezas a acumular. Quitarle 1 hora a la semana afecta directamente el cumplimiento de los planes y programas de estudio. Ah, claro, la carga de materias. La pública no es un club privado donde los socios andan ajustando el reglamento operativo porque les acomoda más. Es que el Estado es el que rige ahí. Precisamente, el Estado es el rector para asegurarle equidad. Si cada escuela anduviera decidiendo su horario por votación, híjole, tendríamos una fragmentación absoluta del sistema nacional. Sería un caos total. ¡Un caos! Entonces, el directivo tiene la obligación absoluta de rechazar esa solicitud basándose en la normativa, sin importar cuánta presión social tenga encima. Bueno, hasta aquí hemos visto conflictos logísticos, ¿no? Cuotas, horarios, son como dolores de cabeza administrativos muy comunes. Sí, lo de todos los días. Pero donde yo veo que la tensión de verdad sube a otro nivel es cuando pasamos al terreno de las ideas, el liderazgo pedagógico. Uy, sí, las tensiones ideológicas son otra cosa. Nuestro tercer caso nos mete de lleno ahí. Resulta que un grupo de padres va a la dirección para exigir que se eliminen ciertos contenidos del currículo nacional. Los libros de texto, me imagino. Específicamente temas sobre diversidad familiar, contenidos que están en el campo formativo de ética, naturaleza y sociedades. Y el argumento de los papás es que esos temas simplemente no concuerdan con sus valores familiares y amenazan con sacar a los niños de clases si no se censura ese material. Y este escenario es uno de los que más ansiedad genera en la vida real, te lo digo por experiencia, porque mezcla creencias personales muy profundas de las familias con la obligación profesional del director. Sí, es un choque fuerte.
Y antes de meternos más, creo que vale la pena hacer una aclaración para quienes nos escuchan. Nuestra intención aquí al analizar estos documentos no es, tomar ninguna postura política, ni decir qué valores son correctos o incorrectos. Claro, no estamos aquí para eso. Nuestro objetivo es reportar estrictamente cómo la ley y la normativa exigen que el directivo actúe ante estas presiones. Punto. Pero bueno, habiendo dicho eso, quiero volver a ser de abogado del diablo un momento. A ver, dime. Si revisamos los fundamentos de la nueva escuela mexicana, la famosa NEM, pues se pone un énfasis enorme en la comunidad, ¿no? Como que es el núcleo integrador de la educación. Sí, se habla mucho del codiseño. Exacto, el codiseño y la autonomía profesional para adaptar las cosas al contexto. Entonces, bajo esa misma lógica de la NEM, ¿no dictaría el sentido común que lo más congruente es escuchar a los papás, omitir el tema polémico para llevar la fiesta en paz y adaptar la escuela a esos valores comunitarios? Pues mira, ese argumento que te acabas de aventar ilustra a la perfección el distractor más sofisticado que tiene todo el examen de USICAM. ¿De verdad? Sí, porque utiliza el propio vocabulario del modelo educativo vigente, palabras como codiseño y comunidad, pero para justificar una ilegalidad gigantesca. O sea, suena bonito, pero es una trampa. Quien lee la pregunta dice, ¡ay, claro, estoy respetando el espíritu comunitario de la nueva escuela mexicana! Pero en la realidad normativa está violando un mandato constitucional. A ver, espérame. Vamos a detenernos ahí porque esto es vital. ¿Cómo es que el codiseño no aplica para este caso? Es que el concepto de codiseño para elaborar el programa analítico escolar se pensó expresamente para agregar cosas, saberes locales, pertinentes que a lo mejor el currículo nacional no trae. Como, no sé, la historia de cómo se fundó el municipio. Exacto. O conocimientos agrícolas de la región. Pero jamás de los jamases se diseñó para censurar, sustituir o mutilar los contenidos científicos y sociales que ya vienen en los programas nacionales. Ah, entiendo la diferencia. No es para quitar, es para sumar. Así es. Y aquí entra en juego el artículo 3 y también el artículo 24 de la Constitución, que garantizan el carácter laico de la educación. Y esto significa que la educación del Estado tiene que mantenerse ajena a cualquier doctrina religiosa o creencia particular. Y basarse en la ciencia, supongo. Rigurosamente, en los resultados del progreso científico. O sea que el Estado, digamos, no le cede a nadie la rectoría sobre qué conocimientos son universales para los niños en el país. Para nada. Y aquí es justo donde este principio del interés superior de la niñez muestra su verdadero peso en la ley. Este principio obliga a todas las autoridades a garantizar que los menores reciban una educación integral, pero sobre todo libre de prejuicios. Claro, el derecho del niño va primero. El derecho del estudiante a tener información veraz, plural e inclusiva siempre va a prevalecer sobre las creencias personales de los adultos que lo cuidan. Entonces, frente a esta exigencia de censurar temas de diversidad, el directivo tiene que mantenerse firme. No ceder ni un milímetro. No, y no por capricho de él, sino porque la ley le exige proteger el derecho a la información del alumno. Si en el examen eliges una opción que diga dialogar para omitir el tema y evitar el conflicto, Estás frito. Repruebas el reactivo. instantáneamente. Queda clarísimo. Y fíjate que hay una diferencia abismal entre ser alguien que solo administra quejas para que nadie se enoje y de verdad fungir como una autoridad pedagógica. Es un cambio de chip total. Y esto nos conecta padrísimo con la siguiente problemática, que a mí en lo personal me parece la más compleja. Porque es una exclusión que viene disfrazada de cuidado. Sí, el caso de inclusión. El cuarto caso. Una madre llega a la dirección con la intención de inscribir a su hijo. Y el niño tiene un diagnóstico de trastorno del espectro autista, TEA. Ajá. Y el director, usando un tono súper empático, de nuevo apoyándose en este falso sentido común, le dice a la señora que la escuela regular no es el mejor lugar para su hijo. Típico, la manda a buscar por otro lado. Le dice que no tienen maestros de educación especial, que no hay presupuesto para adecuar nada y que nadie está capacitado para una crisis sensorial. Y le recomienda buscar un CAM, un centro de atención múltiple. Y mira, esa situación ilustra una de las encrucijadas más dolorosas del sistema educativo, porque te plantea la gran pregunta legal: ¿qué tiene mayor jerarquía? ¿Las carencias y deficiencias de las escuelas o el derecho inalienable a la educación inclusiva? Y la respuesta normativa asumo que no le da la razón al director. Definitivamente no.
esa sugerencia del director, por más amable y disfrazada de preocupación que esté por el bienestar del niño, normativamente es un acto de discriminación y exclusión directo. Pero es que, a ver, hay una contradicción ahí que yo sé que muchos directivos sienten todos los días. O sea, ¿cómo te exigen integrar a un alumno si la misma secretaría a veces no manda al personal especializado? De verdad, la falta de recursos no justifica decir un honesto, oye, ¿no podemos? Es que claro, es una queja operativa súper válida en el terreno de la realidad. Las escuelas tienen muchas carencias. Pero a nivel normativo, la respuesta es un no rotundo. Cero excusas. Cero excusas. La Ley General de Educación prohíbe explícitamente que se condicione la inscripción bajo cualquier argumento, y eso incluye la falta de infraestructura o de personal. O sea, decirle a la mamá que el niño estaría mejor en otro lado es ilegal. Es la manifestación pura de lo que la Estrategia Nacional de Educación Inclusiva llama una barrera normativa y estructural. La obligación legal del director es inscribir al alumno en ese momento, sin peros. Wow, de inmediato. Sí, porque la inclusión no es un premio que le das a la escuela cuando ya es perfecta y tiene todo. Es un proceso que arranca con el acceso. Y ya que está inscrito, pues la escuela tiene que gestionar los apoyos. Y ahí es donde entra la USAER. Que, para quienes no están metidos en el gremio, USAER es la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular. Ajá, los especialistas. Son este equipo que va a las escuelas públicas a ayudar a integrar a los alumnos, ¿cierto? Así es. Y ojo, si no hay USAER disponible en esa escuela, pues el colectivo docente tiene que trabajar a través del Consejo Técnico Escolar para implementar lo que la ley llama ajustes razonables. Y buscar el famoso DUA. Exacto, buscar avanzar hacia un diseño universal para el aprendizaje. Y justo este es un punto donde la guía hace muchísimo énfasis, porque creo que hay mucha confusión técnica entre esos dos términos. A ver si logro explicarlo con una imagen, aterrizando esto a la arquitectura. A ver, te escucho. El diseño universal para el aprendizaje, el DUA, sería como construir un edificio completo desde los planos con rampas, puertas anchas, señalética, para que quien sea pueda circular. Ajá, desde el origen. Mientras que los ajustes razonables serían como, no sé, instalar un teclado en braille súper específico en una sola computadora para un alumno en particular cuando te das cuenta de que el diseño universal, pues, no fue suficiente. Va por ahí la distinción. Va totalmente por ahí. Es una analogía muy precisa y ayuda un montón a clarificar cómo operan en la realidad. En el contexto del examen, quienes responden tienen que entender que el sistema siempre va a privilegiar el diseño universal. Lo más amplio primero. Exacto. Las respuestas correctas casi siempre se orientan a estrategias de enseñanza que sean flexibles para toda la diversidad del salón desde que se hace la planeación, y evitando etiquetar, clasificar a los niños. Pero supongo que la norma sabe que el diseño universal pues tiene sus límites, ¿no? Claro. Y cuando el DUA no logra eliminar estas barreras para el aprendizaje de un estudiante en particular, ahí es imperativo aplicar ajustes razonables, que son estas modificaciones individuales que no le imponen una carga imposible a la escuela, pero que son necesarias. O sea que el distractor en el examen seguramente te va a poner a usar los ajustes razonables desde el inicio para aislar al alumno. O peor, usar la excusa de que como no tienen diseño universal en la escuela, pues le niegan el acceso. Híjole, qué trampa. Y la respuesta correcta siempre va a ser la que garantice el acceso y la participación. Siempre, movilizando los recursos que tengas, por más escasos que sean. Pues recapitulando todo este recorrido que hemos dado, a ver. La asamblea no viola la gratuidad. Los papás no recortan horarios ni censuran la ciencia. Y la falta de presupuesto jamás justifica negar la inclusión. Todo es proteger al alumno. Todo gira en torno a eso. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cómo se traduce toda esta teoría al momento de estar ahí sentado frente a la computadora resolviendo la prueba? ¿Cómo hackeamos la estructura de las preguntas? Pues mira, analizar la anatomía del reactivo es el primer paso. Es fundamental. Estas preguntas no las escriben hacia lo loco. Siempre tienen 3 elementos inseparables: la condición, la acción y la delimitación. A ver, vamos a desmenuzar eso. ¿Qué es cada cosa en la práctica? Pues la condición es básicamente el chisme, la narrativa. El contexto del caso. Exacto, el drama escolar. Por ejemplo, el director peleando con los papás por el horario. Luego está la acción, que es el verbo operativo, lo que la pregunta quiere que hagas. Identificar, ordenar, seleccionar.
Ajá, lo que te piden resolver. Y finalmente la delimitación, que es, híjole, donde la inmensa mayoría reprueba. ¿Por qué? Porque la delimitación te dice bajo qué lente específico debes responder. Si la pregunta dice, resuelve con base en los lineamientos del Consejo Técnico Escolar, tu respuesta tiene que salir de las atribuciones del Consejo. ¿Y no del reglamento interno o algo así? Exacto, no de la ley de salud ni de lo que te dicta el sentido común. Te acotan el terreno. Comprendo perfecto. Y explorando estos documentos que traemos sobre cómo evadir respuestas incorrectas, me topé con esta técnica buenísima de la caza de distractores. Sí, identifican 3 trampas principales. La primera es el distractor por exceso, que es cuando usan palabras absolutistas como siempre, nunca, todos, únicamente. Y ese es un clásico en la psicometría, ¿eh? En gestión escolar, los lineamientos siempre tienen matices, excepciones. Entonces, un siempre tan categórico en una opción suele ser una enorme señal de alerta. A menos que sea la gratuidad o la laicidad, me imagino. Ah, bueno, claro. Esos principios constitucionales sí son irrenunciables y absolutos. Pero fuera de eso, cuidado con los extremos. Luego mencionan el distractor de omisión. Y esta trampa me parece, de verdad, maquiavélica. Cuéntame cómo la ves. Pues es una opción que suena súper lógica, justa, muy rápida, pero que casualmente omite todo el debido proceso. Por ejemplo, te dicen de sancionar a un acosador escolar basándose en justicia inmediata, pero sin levantar acta ni hacer diagnóstico. Claro, atrae a los que buscan resolver rápido el problema. Exactamente. Pero en la administración pública, el debido proceso es sagrado. Es inquebrantable. Saltarte protocolos, por más evidente que sea la culpa de alguien, invalida toda tu gestión. Y bueno, el último es el distractor de función. Ese es súper sutil, ¿no? Demasiado. La prueba te pone una solución pedagógicamente perfecta, impecable, pero que en la vida real le tocaría hacer a otra persona del organigrama. Claro, yo vi un ejemplo. Si la opción dice, el director debe hacerle la planeación didáctica al maestro nuevo para que haya inclusión. Es una trampa doble. Apela a este instinto de yo lo resuelvo todo. Pero el director tiene que acompañar, observar, no hacerle la tarea al maestro. Es como el síndrome de este director gerente que quiere microgestionar cada detalle. Sí, y la evaluación busca perfilar a un líder pedagógico, no a un operador que acapara funciones. Y por todo esto, los que estudian estas evaluaciones han armado unas reglas de oro, que son como una brújula. Para cuando tienes duda entre dos buenas. Justo para esos momentos de alta tensión en el examen. Pues esas reglas valen oro, literal. ¿Cuál sería la primerita? Ante la duda, siempre vete por la opción que refleje un proceso de gestión más completo, sistemático. Si una dice, dialogar con la comunidad y otra te propone hacer un diagnóstico, luego ir al Consejo Técnico Escolar, implementar algo y darle seguimiento. Pues la segunda, 100%. Indefectiblemente la correcta es la segunda. La gestión educativa exige ciclos completos. Diagnóstico, intervención, evaluación. Hace todo el sentido del mundo. ¿Y cuál es la que sigue? Privilegiar siempre lo colegiar. El modelo de hoy repudia al director autoritario que trabaja solo en su cueva. Las decisiones pedagógicas fuertes tienen que pasar por el colectivo docente en el CTE. Inteligencia colectiva sobre heroísmo individual. Exacto. Y los temas sociales van por los consejos de participación. Si la respuesta te pinta al director encerrado en su oficina resolviendo el mundo solo, es un distractor seguro. Súper claro. Y bueno, me imagino que la última regla nos regresa al principio de toda la charla. Es la regla definitiva, sí. Elegir siempre la opción más humana, la que respete los derechos y garantice el interés superior de la niñez. Por encima de la burocracia, de la comodidad de los maestros, de los berrinches de los papás. Si protege la dignidad del niño, es por ahí. Esa es la llave para probar el reactivo. Pues la verdad es un análisis muy revelador. Y para ir cerrando, creo que es súper evidente que se necesita un cambio de mentalidad radical para enfrentar este examen. Definitivamente. Hemos desmitificado el peligroso encanto del sentido común. Queda claro que el directivo que USICAM busca no es un administrador que nada más navega para no molestar a nadie. O sea, ni la Asamblea cobra cuotas por encima de la Constitución, ni la falta de un maestro especialista es excusa para rechazar a un niño con discapacidad. El rol es ser el garante legal y moral de la inclusión y la excelencia en esa escuela.
Y eso exige mucha asertividad. Dejar de ser gerente para ser líder pedagógico y tener el temple para plantarte frente a quien sea y decir las infancias van primero. Totalmente de acuerdo, lo cual deja sobre la mesa un último pensamiento, digamos, para seguir masticando. A ver, Hemos establecido que la ley federal y este interés superior de la niñez son un escudo inquebrantable, pero al mismo tiempo, la nueva escuela mexicana valora profundamente la diversidad cultural y los saberes comunitarios. Entonces, ¿qué pasa en la cruda realidad de una comunidad muy remota cuando la ley federal choca de frente con usos y costumbres indígenas de hace siglos? qué tema. Sí. Imaginemos tradiciones donde los menores participan en dinámicas de trabajo familiar durante las cosechas, y eso afecta su asistencia a la escuela. ¿Dónde termina el alcance de ese artículo constitucional redactado en un escritorio en la capital? ¿Y dónde empieza la realidad viva de la comunidad? Es una frontera súper compleja. Bastante. Pero bueno, por ahora, para quienes se preparan para su promoción, el mensaje es claro. El sentido común casi siempre es un espejismo, y la normativa es la única brújula que no los va a traicionar.